A todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro majestuoso Teatro Dora. Bienvenido a nuestro intendente. Quiero agradecer también la presencia de nuestro ex intendente, porque estamos en la historia. Venimos hace un tiempo recordando la historia y de quienes hicieron historia y dejaron también su legado. Así que bienvenido también al señor José Cini, ex intendente de nuestra ciudad. Y bueno, fue partícipe de los festejos de los 150 años. También muchas gracias al señor Leopoldo Janto que nos acompaña y a alumnos, profesores. En el marco de la conmemoración más importante de nuestra historia, el bicentenario de la fundación de Empedrado 1826-2026, nos encontramos hoy no solo para celebrar una fiesta, sino para reencontrarnos con nuestras raíces, con nuestra fe. Voy a dar lectura de la resolución municipal número 342/2026, Empedrado Corrientes, 26 de agosto del 2026. Visto la presentación del trabajo de investigación sobre la figura histórica de Felipe Olivera, realizada por el reconocido profesor Matías González, a llevarse a cabo en el marco de las actividades conmemorativas por los 200 años de Empedrado, y considerando que la conmemoración del bicentenario de Empedrado constituye una oportunidad trascendental para fortalecer el conocimiento, la valoración y la difusión de la historia e identidad de nuestra comunidad. Que la figura de Felipe Olivera reviste especial importancia dentro de la historia de Empedrado, resultando fundamental profundizar en su trayectoria y en su aporte a la construcción de la identidad histórica de nuestro pueblo. Que el trabajo de investigación desarrollado por el profesor Matías González representa un valioso aporte al conocimiento y la revalorización de nuestro patrimonio histórico-cultural. Que la presentación de dicho trabajo permitirá acercar a la comunidad nuevos conocimientos sobre acontecimientos y protagonistas de la historia local, promoviendo el interés y la participación ciudadana en las actividades del bicentenario. Que resulta de interés para esta municipalidad acompañar y reconocer aquellas iniciativas que contribuyan a perseverar, investigar, difundir y poner en valor la memoria histórica de Empedrado. Que la actividad se desarrollará el día jueves 27 de agosto de 2026 a las 10 horas en el Teatro Dora en el marco de las celebraciones por los 200 años de Empedrado. Que por todo lo expuesto corresponde declarar la mencionada actividad de interés municipal. El intendente de la Municipalidad de Empedrado resuelve: artículo 1, declarar de interés municipal la presentación del trabajo de investigación sobre la figura histórica de Felipe Olivera, realizado por el profesor Matías González, a desarrollarse el día jueves 27 de agosto del 2026 a las 10 horas en el Teatro Dora en el marco de las actividades conmemorativas por el bicentenario de Empedrado. Artículo 2, destacar la importancia histórica, cultural y educativa de la actividad por constituir un aporte significativo al conocimiento, la preservación y la revalorización de la historia y la identidad de la comunidad de Empedrado. Artículo 3, reconocer el aporte realizado por el profesor Matías González mediante su trabajo de investigación y difusión de la historia local, valorando especialmente su contribución a las actividades conmemorativas del bicentenario de Empedrado. Artículo 4, registrar, comunicar, publicar y oportunamente archivar. Voy a invitar al señor intendente a hacer entrega de la resolución al profesor Matías González. Buenos días. Buenos días Matías, buenos días señores José Cini, nuestro ex intendente, al doctor Janto, muchas gracias por venir, a las demás autoridades presentes, la directora de la escuela, a nuestro geólogo que se encuentra también presente, y a todos los alumnos que vinieron, profesores, público en general. Para nosotros es muy importante saber desde dónde venimos. Para nosotros es muy importante saber quién fue Felipe Olivera. Me parece que en nuestra historia hubo un peregrino que ahora Empedrado nace desde hace mucho tiempo, ustedes saben, de una reducción jesuítica que se llamó Santiago Sánchez, que estaba ubicada en el vértice del río Corrientes, la desembocadura del río Empedrado con el río Paraná, que es la parada de Coco que conocemos, o Costa Coco, que vamos a ir viendo bien eso también. Desde ahí había una reducción jesuítica, se llamaba Santiago Sánchez,
Es más, nuestro Señor hallado, la cruz de nuestro Señor hallado, algunos creen o pensamos que puede haber sido, digamos, de esa reducción jesuítica. Esto ya es algo personal que estoy diciendo, de acuerdo a lo que, y que este peregrino que encontró esa cruz, que se fue a Itatí, volvió a Empedrado y alrededor de él se generó el pueblo, alrededor de él. Y nosotros quisimos estudiar, saber, por eso es que acudimos primero a José, después a otras personas que saben mucho de historia, y decidimos también avanzar con esta investigación con Matías, que es una persona muy, muy buena y muy estudiosa y trabajadora en la ciudad de Salá, a quien le agradecemos mucho la investigación, y a todos nuestros profesores de historia, que se pueda difundir quién fue realmente Felipe Olivera, el personaje olvidado de Empedrado, ya que no tiene ni una calle, ni un monumento, no sabemos la cara de Felipe Olivera tampoco. Entonces la idea de esta investigación era conocer un poquito más de este, que es nuestro prócer también, porque mediante que él se quiso ir a Itatí a saludar a la Virgen, nació la fe y se generó este hermoso pueblo. Empedrado, a modo de dato también, tiene como patrimonio una de las primeras peregrinaciones a Itatí. Ahora vieron que vamos a ir, si Dios quiere, en la peregrinación juvenil a Itatí el 21 de septiembre, ese fin de semana. De Empedrado salió la primera peregrinación a Itatí, y eso tampoco no está muy escrito ni está investigado, pero bueno, después vamos a conversar acá con el doctor Canto. Un abrazo, gracias a todos, escuchamos quizás. Bueno, yo quiero invitar al doctor Leopoldo Cantus, tiene un presente, así que lo voy a invitar aquí. ¿Quiere el micrófono, doctor? Mi suegra era de Empedrado, entonces nosotros, los hijos, hicimos una historia genealógica y distribuimos todo en forma gratuita. Le debo uno acá al profesor González Matías, otro le hago acá al señor intendente, y esto también para él, para que le entregue a la persona que más tiene un valor de la recomposición familiar en el tiempo, que a veces nos preguntamos por qué somos así. Lo que pasa es que en la ascendencia hay una proyección geométrica. Tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8, 16, 32, 64. Y en 20, 22 generaciones ya tenemos millones de ascendientes. Entonces, cuando decimos Padre Nuestro, quiere decir que todos estamos hermanados de alguna manera. También me acompaña una señora que desciende de abuelos empedradeños, los Vallevella Cotuso, emparentados con otras familias más acá, bueno, es cuestión de buscarle. Entonces nació esta obra. Intendente, puede usted obsequiar a la persona que quiera. Y esto va con estuche. Hay 2 personas acá, vecinos fundadores. Primero, Corrientes se funda un 3 de, allá lejos, 3 de abril de 1588. En 1591 se hacen los repartos de tierra a los vecinos fundadores y le corresponde a uno del Castillo y a otro Nicolás de Villanueva. Uno estaba antes de llegar al río Empedrado y otro estaba después del río Empedrado. Nicolás de Villanueva le tocó desde el rincón del río Empedrado con el Paraná, le tocó 2 leguas. Así que hay que contestar eso. De manera que esto significa que
el rey Felipe II dona, en nombre de él, se dona esta tierra. Fue el primer vecino conquistador. Yo firmo acá, no firmo, pongo mi nombre, soy doctorando en historia, soy veterinario, doctorando en historia, me gustan los orígenes de los pueblos, y soy paleógrafo, es decir, hago las lecturas antiguas. Porque también la vida me orientó a ser archivista universitario. Entonces le estaba comentando acá al doctor Echeverría lo apasionante que es la reconstrucción de nuestra historia. Pero hay algo más. Ya en 1500 y algo, era una reducción franciscana, voy a hacer una pequeñita corrección. Franciscana. El departamento de Empedrado tenía 2 cabildos. Uno es Nuestra Señora de la Candelaria de Ojoma, que está en el sombrero. Nuestra Señora de la Candelaria de Ojoma, Ojó, que se va, guaraní. Un cabildo tenía sus cabildantes, para mí fueron los primeros intendentes. Y otro acá, y no se llamaba Río Empedrado, Río de Santiago Sánchez. Río de Santiago Sánchez, es el nombre original. Ahí había un cabildo. Entonces con el intendente, pues yo le iba a hacer llegar en algún momento quiénes eran los cabildantes y quién presidía el alcalde. ¿Y todo en qué idioma? Guaraní. Y todo eran indios bajo la administración de un español. Y ahí arranca este suelo. Tal es así que algunos antiguos empedradeños a aquel lugar le llamaban el pueblo viejo. El pueblo viejo. Y me acuerdo que el ingeniero Esparza me contaba, que no está el ingeniero Esparza, encontraba trozos de rosarios de las misiones. Había una reducción. Y ahí nace, por ejemplo, el sombrero y el sombrerito que están ahí en el límite, pero está dentro del pegado. Y yo tengo que hacer una galería de intendentes, comenzaría con el primer alcalde y terminaría con el doctor Echeverría. Pero esa es la secuencia histórica de todo un proceso en la reconstrucción histórica de esta localidad tan rica. Pero hay algo más, y ya termino con esto. Hay algo más. El camino real, que han transitado tantas carretas, carros, todas estas diligencias que venían temprano. ¿Saben dónde estaba el kilómetro cero nacional? En la Plaza Congreso. Ahí se inicia el punto cero. Ahora nos preguntamos dónde estaba el punto cero de Corrientes. El kilómetro cero en la Plaza San Juan Bautista. Ustedes me están preguntando en silencio, ¿y dónde quedaba esa plaza? Lo que es la Plaza Cabral. Salía por la vía del este, que es Ayacucho, Irigoyen, entonces que va a la ruta, cruza la ruta 5, pasa enfrente y sale en el puente Pessoa. Fíjense, pero hay muchas cosas más interesantes. Hay romances que se van tejiendo en esta época. En toda época va el romanticismo, así que en toda época, y bueno, tantas cosas interesantes han ocurrido en este lugar. Compartió su historia con esa fatídica y cruenta lucha entre hermanos en la década de 1840. Desde 1839, con la muerte de Grón de Estrada,
donde participa esta localidad, con soldados que fueron parientes nuestros y que murieron por la causa y que murieron por una libertad que hoy gozamos y que tenemos que aprender a disfrutar. Esto que se está viviendo en este histórico Teatro Dora, que hubo una persona que, si mal no me equivoco, un amor profundo hacia su hija. No es el único caso en Corrientes, no es el único caso, hay más casos, pero nos llevaría más tiempo y necesitaríamos hacer un humo para compartir. Muchas gracias. Esta es la primera tenencia de tierra que tiene Nicolás de este lado del y este del otro lado. Esta es la base. Esta es la transcripción original de un documento. Y al que me pida, yo le digo que el original está. O sea que eso da veracidad a lo que está escrito. Yo le doy después. Hay algo por eso. Muchas gracias. Si me permite el profe, quiero presentarlo, quiero contarle a los chicos que están visitándonos, le agradecemos muchísimo la presencia de ustedes. El profe Matías Manuel González, profesor de Geografía, profesor de Historia, cursando la licenciatura en Historia, especialista en Cartografía Digital, gestor cultural, miembro de la Junta de Historia de Corrientes, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes, autor de libros como Juan Bautista Cabral, El héroe afrodescendiente, Saladas, La batalla final, Corrientes entre el centralismo porteño y el federalismo antiguista, entre otros. Autor y responsable del proyecto de restitución a Saladas de la imagen histórica de San José, que data del año 1700, autor y responsable del proyecto de restitución a Saladas de los restos mortales del sargento Juan Bautista Cabral, cuyo traslado se efectivizó el 2 de agosto del año 2025 con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, doctora Victoria Villarroel. Actualmente es jefe del Departamento de Patrimonio Histórico del municipio de Salada. Bueno, infinitas charlas en muchos lugares, así que hoy lo vamos a disfrutar nuevamente. El profe Matías Manuel González nos presenta Felipe Olivera, Genealogía, Memoria y Territorio en los orígenes de Empedrado. Muy buenos días. Buen día, muchas gracias. Buen día a todos, ¿cómo están? ¿Todos bien? Buen día. ¿Todos? Agradecerle nuevamente, por supuesto, al doctor Echeverría por la invitación, en primer lugar, a encarar esta investigación, mejor dicho, al señor intendente, sobre Felipe Olivera, que ya hace algunos meses arrancamos con este trabajo. Agradecer a todo el municipio de Empedrado, también por supuesto al señor ex intendente José Cini por su presencia y también por su acompañamiento en todo este trabajo. Fuimos charlando en distintas ocasiones, la presencia del doctor Cantus también, agradecerle a todos los estudiantes, docentes y miembros del municipio. Estoy muy feliz nuevamente de estar acá en Empedrado con todos ustedes. Como bien ya decía recién la presentadora, este trabajo de investigación trata sobre la figura de Felipe Olivera, así como Empedrado tiene su figura, uno de sus protagonistas, a Felipe Olivera. La mayor parte de los poblados de nuestra provincia y de nuestro país tiene algún que otro protagonista que ha marcado un antes y un después en su historia. ¿Sí? Nosotros acá en Saladas, yo soy saladeño, tenemos a Juan Bautista Cabral, uno de los protagonistas más grandes de la historia, no solamente saladeña y provincial, sino también nacional. Tenemos, no sé, la figura en Santo Tomé de Andresito, aunque está discutido si nació de un lado o del otro, pero también un protagonista muy importante. En Concepción, el famoso tamborcito de Tacuarí, y así todos los poblados del interior de nuestra provincia tiene un protagonista, tiene alguien que marcó un antes y un después en su historia, y Empedrado lo tiene, y es Felipe Olivera, una persona que, si bien, como decía el señor intendente, tomando algunas de sus palabras, es alguien que tal vez hasta este momento no haya sido
reconocido con nombres de calles, de una plaza o algún monumento, pero sí reconocido en la memoria de su pueblo. Y eso es lo más importante, que el pueblo sabe quién es Felipe Olivera, o al menos qué relación tiene con Empedrado, o al menos lo relacionan con Empedrado. Todos creerían que en algún momento de su vida han escuchado el nombre Felipe Olivera. Y lo más importante es que lo tengamos presente en la memoria. Es de allí donde no se debe borrar después. Lo otro es ocasional, si hacemos un monumento, una calle, una plaza, que en algún momento puede venir alguna otra gestión y cambió el nombre de la calle o cambió el nombre de la plaza, pero de acá nadie lo va a cambiar. Entonces es allí donde debe perdurar Felipe Olivera. Alguien que ha estado históricamente atravesado por muchos interrogantes, por muchas dudas. No se llegó a lo largo de este tiempo a clarificar mucho sobre su vida. ¿Quién fue Felipe Olivera? ¿Dónde nació Felipe Olivera? ¿De dónde venía Olivera? ¿Cuál fue su contribución a este poblado? Si tuvo alguna contribución o no. Hubieron muchas dudas. La mayor parte de la información que se tenía de Felipe Olivera era a través de la tradición oral. Es decir, el famoso de boca en boca. Y ese es un arma de doble filo. Es como el chisme. Que fulanito estuvo con menganita y después ya estuvo con 3 menganitas más cuando va pasando, y así se va distorsionando la historia. Lo mismo sucede en estos casos. Lo que arrancó rojo terminó blanco. Entonces ese es el peligro de la tradición oral. Porque cada sujeto que va transmitiendo esa información le va dando la forma de acuerdo a sus preconcepciones, a sus ideas, a sus intereses. Entonces se va distorsionando. Y a esa tradición, pero la tradición oral, no quiero decir con esto que debemos desecharla totalmente. No, la tradición oral me sirve para actuar como guía, como faro. Y a partir de eso voy a empezar a rastrear, buscar vestigios, documentos que puedan corroborar o no esa tradición oral, para yo poder afirmar lo que estoy investigando o la hipótesis que yo pueda llegar a tener. Todo esto que les estoy contando es parte del proceso que se hace en una investigación como en el caso de Felipe Olivera, donde el 90% de la información, y tal vez un poco más, era a través de la tradición oral. Lo que fue diciendo su pueblo a lo largo de la historia, a lo largo de 300 años. Imagínense cómo se distorsiona una información de un día al otro. Imagínense, hablando de 300 años, cómo se puede llegar a distorsionar la información. Entonces, necesitamos aplicar justamente el rigor científico para poder hacer una investigación que sea seria y que nos brinde la información más cercana posible a la verdad o a la realidad histórica, porque nunca vamos a acertar 100% lo que sucedió en el pasado. Acercarnos lo más posible a esa realidad histórica. Ahora bien, para comenzar, esa es una introducción,
Vamos a arrancar desde el principio. Olivera. Tomando palabras del doctor Cantus también, de cómo cuando vamos analizando la genealogía y la ascendencia, se van multiplicando por decenas, centenas de personas que están por encima nuestro. Los Olivera, el apellido Olivera, arranca en Europa. Allí, en la península ibérica, donde está ubicado España y Portugal. Más precisamente en el norte de España, allí en la zona de Galicia, estuvieron los primeros Olivera, que hay distintas variantes: olivo, oliva, olivera, oliveira, distintas variantes de ese apellido. ¿Por qué Olivera? ¿O por qué Olivo? ¿O por qué Oliva? Es un apellido de origen toponímico. Es decir, en esa zona del norte de España y Portugal había plantaciones de olivo. Y de allí se toma o se coloca el nombre a estos apellidos. Por eso la derivación Olivos, el apellido, Oliva, Oliveira, Olivera. Ese es el origen del apellido. Y ahora que, fíjense, estamos en Empedrado, Corrientes, Argentina. Fíjense el vínculo que estamos haciendo con otro continente, donde arranca todo. Tenemos que atravesar el océano Atlántico. Allí arranca todo. En España, en Portugal, allí empieza todo. Tuvimos que trasladarnos miles de kilómetros. Allí empieza. Y ahora bien, ¿cómo llegan estos Olivera a su tierra? Estos Olivera, olivos, oliva y todas sus variantes, en la época de la colonización, allí en el siglo XVI, XVII, es decir, 1700, 1800, empiezan a llegar a nuestro continente, españoles y portugueses. Estos Olivera, si hablamos en castellano, mejor dicho, Oliveira, en portugués, ingresan al territorio sudamericano por Brasil. Allí, analizando documentos, se instalan en la zona de Jaguarón, sur de Brasil, casi en el límite con Uruguay. En la zona de Jaguarón, ahí se instalan estos primeros Oliveira, Olivera. Después empiezan a avanzar hacia el oeste hasta llegar a las costas del río Uruguay. Ingresan a la provincia de Corrientes, se instalan en la zona de Santo Tomé, La Cruz, Paso de los Libres. Allí están registrados estos Oliveira, Olivera. Luego van avanzando hacia el centro de la provincia, aparecen oliveras en la zona de Mercedes, de Curuzú, Guatillá, y luego llegan a la otra costa de la provincia sobre el río Paraná. Desde Mercedes, Curuzú, se van instalando en la zona de Saladas, San Roque, Santa Lucía, Goya,
y ciudad de Corrientes. Y hay un caso muy particular. Alguien que no está vinculado con Felipe, pero que sí es un caso particular. Bernardo de Olivera llega a continente americano portugués, llega en 1743, se instala en Saladas, se casa en Saladas en 1761 con una señora de nombre Gregoria Morales y Alegre. ¿Cómo le decían a esta señora? Doña Goya. En 1771 solicitan unas tierras, este matrimonio, en proximidades a lo que hoy es Goya, la actual ciudad de Goya, y donde hoy está el puerto de Goya. Allí se instala, tenía una pulpería este matrimonio. Y por el nombre de la esposa de Bernardo, le queda el nombre Goya, por doña Goya, de una familia Olivera Morales. Fíjense la contribución que también tiene este Bernardo de Olivera, en este caso, en Goya. Así se fue instalando o se fueron instalando estos oliveras en nuestra provincia, analizando actas de bautismos, de matrimonios y de funciones de estos oliveras que estaban instalados en Corrientes. Decían el portugués Olivera. La mayoría, al menos todos los documentos que he analizado, eran portugueses. Y algunos de ellos eran negros. Algunos de ellos. Ahora bien, no quiero decir que todos estos oliveras que fuimos hablando tengan un parentesco. Eran algunos de otros linajes, pero sí habían sido originarios de la misma zona, de estas plantaciones de olivos que les decía, en el norte de España y en la zona de Portugal. Pero ahora vamos a analizar el caso específico de Felipe Olivera. Y acá vamos a entrar en problemas. Hay quien fue presidente del comisionado municipal de Empedrado en 1895, David Mantilla. David Mantilla, presidente del comisionado municipal de Empedrado, lo que hoy sería un intendente. Y allí empezó el problema. 1895, segundo censo nacional de nuestro país. Perdón, 1895. David Mantilla elabora un informe para el comisario del censo, un informe con datos generales de Empedrado, entre ellos con respecto a su historia. En ese informe, él relata el caso de Felipe Olivera y dice, clarito, vecino de Corrientes. Felipe Olivera, vecino de Corrientes, y relata el suceso del hallazgo de la cruz. Pero dice, vecino de Corrientes. Los autores empiezan a tratar
esta cuestión de Felipe Olivera, posterior a David Mantilla, empiezan a tomar el relato de Mantilla. Historiadores como Vallejos, Ariel Domínguez, el doctor de Niri, pero se va distorsionando esa información. Cuando tomaron el relato de David Mantilla, algunos transcribieron lo mismo que dijo Mantilla y otros colocaron vecino del lugar. Ya le cambiaron vecino de Corrientes a vecino del lugar. Mantilla fue claro en su descripción, en su informe, vecino de Corrientes. Y es el primer documento escrito donde se refiere a Felipe Olivera. Anterior a David Mantilla, no hay nadie que se haya referido a través de un documento o que lo hayamos encontrado, donde lo nombre a Felipe Olivera. Por ende, debemos pensar a Felipe Olivera y ubicarlo como vecino de Corrientes y no de Empedrado. En esa dirección recurro a actas de bautismos, matrimonios y defunciones, y efectivamente en ese periodo del 1700 se encuentra un Felipe Olivera, nacido y radicado en Corrientes. En Felipe Olivera, haciendo esta reconstrucción, no les voy a aburrir con los documentos, pero haciendo esa reconstrucción y sintetizando, Felipe Olivera era hijo de Manuel Olivera y Ana Sotelo. Y tuvo dos hermanos, Felipe Olivera. Uno, Manuel Olivera y Rosa Olivera. Es decir, eran tres hermanos. Felipe Olivera se casó en 1774 con Petrona Luque. En 1787 tuvieron un hijo que falleció al nacer, Párvulo, así se lo denominaba. Falleció al nacer. 4 años después, en 1791, van a tener su segundo hijo, Felipe Olivera, con su esposa, Luis Antonio Olivera. Y 4 años después, en 1794, van a tener su tercer hijo, Pascuala Antonia Olivera. Esos fueron los 3 hijos de Felipe Olivera y Petrona Luque. Uno que falleció al nacer. Y tuvo sobrinos, 2 sobrinos, por el lado de Manuel Olivera. 2 sobrinos, que ahí está la reconstrucción. Dorotea Olivera y María de la Candelaria Olivera. Fueron sobrinos de Felipe Olivera. Y por el lado de Rosa Olivera, que se casó con Manuel de Ibarra, no se hallaron hijos. Esa es una breve reconstrucción de la genealogía de Felipe Olivera. Una breve reconstrucción. Estos datos son importantísimos para analizar lo siguiente. Bueno, allí tenemos un documento para mostrarles nada más, cuando este es el acta de matrimonio de Felipe Olivera con Petrona Luque, que se casaron el 20 de julio de 1774, ¿sí? Allí está el documento, y después también tengo ahí el acta de defunción de Felipe Olivera, que murió en 1820,
el 23 de septiembre de 1820. Ahora bien, este es el acta de defunción de Felipe Olivera y vamos al hallazgo de la cruz. La tradición oral siempre ha dicho que Felipe Olivera, en peregrinación hacia la Basílica de Itatí, en su camino, muy cansado, se recostó a descansar sobre un árbol, se durmió, se despertó y en el árbol encontró una cruz. Eso es lo que ha dicho la tradición oral. Y que ese suceso se produjo en proximidades a El Sombrero, ¿sí? Acá cercano a Empedrado. Ahora bien, ¿cómo pudo haber sucedido eso si él era de Ciudad de Corrientes? Entonces, allí se modifica todo. Cambia ese relato. Es decir, Felipe Olivera, natural de Corrientes, va en peregrinación efectivamente a Itatí, sucede lo mismo que les comentaba anteriormente, encuentra la cruz, lo lleva hasta la basílica, el cura en ese lugar lo toma como algo milagroso. Felipe Olivera retorna a Corrientes y el relato es claro de David Mantilla, que lo lleva a la iglesia matriz en Corrientes. Eso quedaba en Corrientes. Y después, por algún suceso que desconozco y desconocemos, Felipe Olivera o algún familiar de Felipe Olivera ha trasladado esa cruz a Empedrado. Pero él no partió desde Empedrado como contaba la tradición oral. Él partió de Ciudad de Corrientes y después esa cruz, como les decía, por alguna razón que desconocemos, la cruz llegó a Empedrado. Y está en Empedrado hasta nuestros días. ¿Cómo fue ese proceso? Allí un interrogante muy grande. ¿1739 o 1773? ¿Cuándo se encontró supuestamente la cruz? Según algunos datos o algunas publicaciones, fue en 1739 el hallazgo. Sin embargo, para otros lo ubican en 1773. Ahora bien, para mí nos queda claro, mejor dicho, de que el hallazgo fue en 1773. Contrastando con toda la genealogía y los documentos de Felipe Olivera. Si murió en 1820, y exagerando, pongámosle que tenía unos 80 años, muy exagerado, habría nacido en 1740. Y a los 7 años
no cierran los números. Es imposible que prácticamente un niñito haya ido, no es prácticamente, es imposible, haya ido en peregrinación hacia la Basílica de Itatí, ¿sí? Con apenas un año. ¿Se entiende? Entonces, esa fecha de 1739 lo damos por descartado totalmente. Queda claro que fue en 1773 el momento del hallazgo, o aproximadamente en esa fecha, porque estas fechas fueron transmitidas, como ya les decía, justamente de manera oral a lo largo del tiempo. En 1773 fue un año antes del matrimonio de Felipe Olivera, que se casó, como ya les dije, en 1774. Por ende, la fecha correcta sería en torno a 1773. Ahora bien, hoy les decía al comienzo que Felipe Olivera tuvo una contribución, por supuesto, importantísima para el poblado de Empedrado en aquel entonces, ya que a partir de esa devoción hacia la cruz de nuestro Señor hallado, empieza a desarrollarse, ¿sí?, el poblado de esta zona. Si bien a fines del 1700, Félix de Azara recorrió por estas tierras y él decía que había alrededor de una veintena de ranchos nada más distribuidos en esta zona. Muy poca población. Que luego, unos 10 años más tarde, empezó a crecer el poblado y que ya Empedrado obtuvo el rango de pago de Empedrado. Y hacia 1806 se solicita que se construya la primer capilla, que se ordena en 1807 su construcción y que se terminó de construir a mediados de 1808. Y a partir de la construcción de esa capilla, donde se colocó la cruz del Señor hallado, empieza a configurarse todo el casco urbano de Empedrado, de lo que hoy conocemos. Es decir, fue el centro, ¿sí?, a partir del cual se empieza a configurar toda la planificación urbana de Empedrado. En torno a esa primer capilla que nació en 1808 y que luego vemos la resultante que se construyó en 1911, y a partir de ello se configuró toda la ciudad de Empedrado. Por ende, vemos justamente cómo Felipe Olivera y la devoción hacia la cruz del Señor hallado tuvieron una contribución importante con respecto a la planificación urbana y también al crecimiento demográfico de la zona, por la presencia justamente de los devotos de Felipe Olivera, de la cruz del Señor hallado justamente por Felipe Olivera. Es así como justamente logramos reconstruir parte
de la historia de Felipe Olivera, del hallazgo de la cruz y de la importancia de ese hallazgo para el desarrollo demográfico y urbano de Empedrado. Y derribar esta cuestión de Felipe Olivera, vecino del lugar, y ubicarlo a Felipe Olivera como vecino de Corrientes, que después, por circunstancias, como ya les decía, que desconocemos, esa cruz de Felipe Olivera vino o fue trasladada a Empedrado. Agradecerles por su silencio, por su escucha. Cualquier interrogante que tengan, estoy aquí para responder. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Sí? Buen día. Es decirle que entonces no sabemos cómo y de qué manera llegó la cruz a Empedrado, tampoco el origen. No, como decía, a ver, documentalmente eso no lo vamos a poder determinar porque nadie prácticamente dejaba relatos de esas cuestiones más vinculadas a lo mítico, lo religioso. Es escasa la información con respecto a eso. No sabemos en qué circunstancias pudo haber venido esa cruz. Incluso, me olvidé de nombrar, hay un testamento de Felipe Olivera donde en ese testamento no nombra nada referente a la cruz. Es decir, no sabemos en qué circunstancias esa cruz fue trasladada a Empedrado. Sí, David Mantilla, por ejemplo, también dice, y trabajos posteriores, de que Felipe Olivera se radica luego en la zona de Santiago Sánchez. Ese es, o parte de la tradición oral ha dicho eso, ¿sí? Pero lo cierto es que Felipe Olivera, su nacimiento, su casamiento, sus hijos y su muerte fue en Corrientes. Toda esa documentación está en la iglesia Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás de Ciudad de Corrientes. También lo cierto es que gran parte de documentación parroquial de Empedrado en esa época no había. Había, pero dependía de San Luis del Palmar. Los primeros documentos redactados en Empedrado parroquiales empiezan desde 1835 en adelante, es decir, muy posterior al suceso de la cruz. Por lo tanto, no hay documentos que hablen de esa situación. Y las documentaciones que están en San Luis del Palmar no refieren a lo sucedido en el 1700 aquí. ¿Alguna otra pregunta acá, los chicos? ¿Sí? Ustedes, cuando hablan del vecino, digamos, de la ciudad de Corrientes, ¿no se refiere, digamos, a un vecino de la parte norte o de la parte sur, digamos, lo que era poblado de la ciudad? Sí. Digamos, porque nosotros estamos integrando en la parte sur y no se refiere, digamos, a alguna parte sí, digamos, del vecino. Sí, bueno, está bien el planteamiento. David Mantilla lo que dice en su informe es vecino de Corrientes, ¿sí? Nada más, no da otros detalles, dice nada más que vecino de Corrientes. Ahora bien, también uno va contrastando con otros documentos, como por ejemplo este caso de, hay una cartografía de Zacarías Sánchez de 1893, donde están delimitados los propietarios de tierras
En Empedrado no había un solo Olivera, sí en el caso de Corrientes, que estaba esta familia. Entonces a partir de eso uno puede ubicarlo a los oliveras en Corrientes, en Ciudad de Corrientes, actual Ciudad de Corrientes, y no en esta zona, ¿sí? Se fue cotejando con otros documentos para poder establecer de que efectivamente era de la actual Ciudad de Corrientes, y a través también de los documentos parroquiales que les decía, y que no había otro Felipe Olivera en toda la provincia en ese periodo. Era el único Felipe Olivera de la provincia en todo el 1700, era de Ciudad de Corrientes. Era el único, no hay otro, al menos no se halló ningún otro Felipe Olivera en ese periodo en la provincia. Únicamente en Ciudad de Corrientes, uno solo. ¿Alguien más? Sí. Buen día. Más como vecina, digamos, empedrada, quería saber si usted tiene el conocimiento de a qué se dedicaba o qué hacía, cuál era su oficio, ¿sí? Su manera de tener su familia, o este movimiento se puede hacer de alguna forma de que haya llegado hasta acá a la cruz por algún trabajo o algo que él haya hecho, digamos. Se dedicaba a la actividad ganadera. Eso queda claro en lo que testó. A la actividad ganadera se dedicaba. Sí. Sí, características de fecha de nacimiento, aproximación, porque digamos, sacando cuentas así por la computadora, es como que se casa a los 47 años, más o menos, como sacando al revés la cuenta para que Sí, eso clarificaría muchísimo más el acta de bautismo. No se encontró el acta de bautismo, solamente matrimonios, bautismos de sus hijos y defunción. Entonces tenemos que ir de atrás para adelante. Entonces ahí nos cambia la ecuación, por lo tanto ya tenemos que entrar a conjeturar algunas cuestiones sin ser exactos. Al faltar o al ver el faltante justamente de acta de bautismo. Eso es lo que complejiza un poco la situación. Gracias. La pregunta es, ¿él dona la cruz a la iglesia? ¿Dona la cruz al lado en el boca a boca regular? Hay dos opciones. Él dona a la iglesia, antes de morirse le da a la iglesia. Y la otra es que a él sacan. Y que están malditos. Sí, pues. Sí. Bueno, es lo que les decía hoy. No sabemos en qué circunstancias esta cruz del Señor hallado llega a Empedrado. Eso no queda claro. Hay un gris de cómo llega a la cruz. Sí, obviamente sabemos esto, que creo que la mayoría de los empedradeños saben. Y hablan de esta supuesta maldición de que le sacaron la cruz a Felipe Olivera, y que Ariel Domínguez dice que va a recuperar y le va a llevar. Entonces no queda claro en qué circunstancias la cruz llega a Empedrado y de qué manera. Eso no ha quedado claro, al menos con la información que se tiene. ¿Sí? Buen día. ¿Y la iglesia a partir de qué año empieza a exhibir la cruz? 1808, la primera capilla. En 1806 se solicita la construcción, se ordena la construcción en 1808, en marzo de 1807, y se termina de construir a mediados de 1808. Ese sería el proceso. Y en esa primera capilla es donde ya se empieza a venerar a la cruz del Señor hallado, a partir de 1808, pero que previamente, según el relato oral,
ya veneraban vecinos en el domicilio particular. Pero la capilla, la primera capilla, 1808, ¿sí? Y a partir de allí comienza la veneración. No se tiene exactamente la ubicación, sí trabajos posteriores hablan de que fue en proximidades a la ubicación actual de la capilla, de la iglesia. Porque el tema de la delimitación del resto, lo que hablábamos ayer respecto de el local compuesto, cuando se adquiere los terrenos para la delimitación de la fundación del pueblo de la. Entonces, ¿es anterior a eso de la declaración de la capilla de ese? Sí, por eso. Estamos hablando de la compra de terrenos y demás, fue ya en 1826, ¿sí? Y 25, sí, por supuesto que se sale la ley, pero que se oficializa, por así decirlo, al año siguiente, en 1826. Esto es anterior a esa delimitación. Estamos hablando de 20 años antes. 20 años antes. Sí, por supuesto. Sí, interesante lo de la capilla de 1808, porque los padrones que van después de 1830 se sigue escuchando la capilla del Señor, y 10 años después allá por 1818, ya el registro deportivo de Domingo Morales, estamos hablando ya de Montecasero, ¿verdad? Sí. Entre 1818 y 1824 registra la misa rezada en honor a su señor aliado y a la Virgen de la Iglesia, que tenemos acá vecina. Sí. Entonces, quiere decir que nuestros comandantes misioneros pasaron por esta capilla, llevaron la fe, fueron las muchos comandantes participaron junto con el municipio, llevaron esa fe y lo llevaron. Ese libro de bautismo está en San Fructuoso, Uruguay, en Tacuarembó. Entonces, esa fe que tiene nuestro pueblo comenzó aquí en esta zona, para no delimitar los pedaços, en esta región. Interesante. Sí, bueno, eso que nombrabas de Andresito fue justamente en 1818. En agosto de 1818 él nos ingresa. El conocimiento de ese legado, a pesar de que no tenía internet, llegaba a una vasta región con la fe intacta. Sí. Sabemos que la Virgen está ahí, está rodeada de Sí. por llevar una aquí, con los pueblos de ahí, trajeron una regalita, o sea, que nosotros tenemos una historia en común, porque el año que viene va a ser los 5 años de Del cambio. Sí. Bien, sí, bien. Acotando eso que decías, sí, lo que habla de 1818, de Andresito y demás, fueron las fuerzas artiguistas que vienen de la zona de Santo Tomé, se convocan, por así decirlo, en Saladas, se produce el combate de Saladas, se enfrenta con el gobernador de Corrientes, sale victorioso Andresito allí en Guaraní, que formaba parte de las fuerzas de la Liga de los Pueblos Libres de Artigas. Va a marchar Andresito hacia Corrientes, va a tomar la gobernación, se convierte para algunos en el primer gobernador aborigen del país. Por eso Corrientes lo odian a Andresito, ¿o no, doctor? Lo odian a Andresito en Corrientes porque Andresito le hizo limpiar las calles, las plazas a los correntinos, y no les gustó eso mucho a los correntinos, a la aristocracia correntina. Entonces, prácticamente odiado allí en Ciudad de Corrientes, bueno, atravesaron por estas tierras también, victoriosos en 1818, y eso lleva justamente también
al contacto y a la transmisión de estas culturas, de estas creencias, de estas devociones, a que se vayan repartiendo, distribuyendo por toda la provincia. ¿Sí? Sí, diga. Sí, lo más difundido por ahí es lo segundo que decís, sí, por el tema de las piedras. Sí, pero lo más difundido a lo largo de la historia es esa cuestión de las piedras, del empedrado, ¿sí? en el agua, en todos lados. Quédate tranquila que en todos los pueblos tenemos el mismo problema con la delimitación del nombre. Todos tienen lamas, nosotros los saladeños también no sabemos si viene del agua salada, del vuelo de las garzas, en todos lados hay quilombo con los nombres, pero acá lo más difundido es esa teoría el tema de las piedras, lo peligroso en el agua, por eso empedrado en realidad primero era, como decía el doctor, pueblo viejo, ¿sí? El pago de empedrado a fines del 1700, principios del 1800, y después va llevando ya el carácter de villa y bueno, que es actualmente. ¿Sí? ¿Hay algún estudio sobre la cruz que dé algún dato de, digamos, de dónde fue construida, elaborada? Creo que nunca la tocaron. Acá el señor ex intendente. Iba a preguntar porque hay una persona que hicimos la réplica de lo que original. Sí. Y por el carpintero, digamos, él dio la manera que Sí. la manera son de la zona. Por eso nosotros siempre teníamos nos preguntamos entre nosotros, estamos hablando de la cruz que tiene más de 300 años. Sí. Si vino de otro lado, cuando construyeron ese tiempo. Sí. Usted habló que estaba en los Carlos en ese tiempo. Sí. Por la población de ese tiempo así. Sí. Sí. Desconozco si no sé acá capaz me sabe decir el señor ex intendente si en algún momento se hicieron algún estudio a la cruz. No sé, precisamente un estudio no lo sé decir, pero es una imagen que le atribuimos un prodigio, una cosa milagrosa. No es tan así, en el sentido de que en esa época, por las invasiones de aborígenes que saqueaban los pueblos, la gente escondía generalmente en un árbol las cosas sagradas, es decir, la cruz, medallas, rosarios, ¿cierto? Y las cosas, joyas, alhajas, etcétera, lo enterraban en esas ollas famosas que son esos tesoros que después se encuentran. Era un resguardo que tenía la persona. Y bueno, así posiblemente este peregrino que se iba a Itatí encuentra en la rama de un árbol resguardado, alguien lo dejó allí en esta cruz y lo lleva a Itatí, y bueno, ahí es lo que sabemos. Y que después se radica en Corrientes, no es que se radica, vuelve a su lugar de origen, en la ciudad de Corrientes, y hacen una ceremonia en la iglesia matriz de Corrientes, que es la catedral, que en ese entonces estaba donde hoy es la casa de gobierno. Allí era la catedral o la iglesia matriz. Y entonces dice Mantilla, después de eso se radica
Olivera en la zona fatal de Santiago Sánchez, es decir, allá en el Arroyo, y posteriormente acá, donde va aglutinando una población a su alrededor para formarse lo que es hoy Empedrado, ¿cierto? No sé si aclarar. Sí. Y también aclarar que Felipe Olivera lo habían sepultado en la iglesia matriz, ¿sí? En el cementerio de la iglesia matriz. Él estuvo sepultado allí, al menos en el documento de 1820, aclara esta cuestión. Sí. Yo creo que hay que identificar también de la presencia del indio como de nosotros. Podemos entender que era el indio absoluto de nuestro pueblo originario, quienes fueron los visitantes o los invasores. No, por supuesto. Por eso también el originario no tenía interés en objetos. Para ellos era la utilidad de un ornamento, pero no tenía una cuestión como el pensamiento occidental de apoderarse del oro o terminar vendidos y demás. Entonces, entender también que los aomas o comas fueron traídos, obligados, hay una laguna de comas o mahoma también. Estamos hablando de allá de la zona de Bermejo, nuestros originarios, más los que estaban en la que eran dueños de la tierra. Entonces, a través de ese sistema de clarista, de encomienda, bueno, pues estaba la religión fundada. Bueno, ese es el sentido que nuestros alumnos también no tienen que ver al indio como. No, por supuesto, en ningún momento no. Por ejemplo, dar esos términos para situarnos en. No, por supuesto. Si se malinterpretó, no quise ubicarlo de esa manera. El aborigen no es un invasor. Los invasores claramente fuimos nosotros. Uno de los libros que tengo sobre justamente se llama Sagradas la batalla final, que es lo de Andresito. Es una reivindicación a la figura de Andresito. Y el proyecto que ellos encaraban con Artigas en su momento, el proyecto federal, artiguista, claramente los invasores que vinieron después, ellos son los dueños de estas tierras, así que también voy en ese mismo sentido. ¿Alguna otra consulta? Acá los chicos están muy callados. La política de expansión que tuvo Corrientes desde su nacimiento tuvo una serenata política de expansión territorial. Política de expansión territorial que nace desde la fundación de Corrientes. Había que poblar todo esto. Corrientes, ustedes saben que era inmenso. Misiones, lo que hoy es la provincia de Misiones, parte del Paraguay, parte de Brasil, Santa Fe, Entre Ríos, todo eso era Corrientes. Pero no tenía gente para poblar todo ese inmenso territorio. Y el río Paraná, esta parte que nos toca a nosotros, tenía 4 reducciones. Y la idea de los franciscanos, así ya lo establece para lo que estudiamos literatura alguna vez, Manuel José de la Bardel, en su oda al majestuoso río Paraná. Fíjense un veterinario hablando de literatura medio raro. Decía que donde hay una corriente de agua, hay poblaciones. Hay poblaciones. Y cuando cayó aquel avión en los Andes con los jugadores de rugby uruguayo, vio una abejita y dijo: acá hay flores. Y encontraron una corriente de agua que les permitió vivir, a lo que sobrevivieron. Viniendo acá, la primera reducción franciscana, Itatí, Nuestra Señora de Itatí.
Nuestra Señora de la Candelaria de Opómaca, Santiago Sánchez y Santa Lucía de los Bastos, sobre el río Santa Lucía, que era en aquel entonces un triángulo formado por el Paraná, el Uruguay y el Santa Lucía. La primera fase de población. Entonces acá se ubicaron en este lugar, cerquita. Habría que determinar la desembocadura del río Empedrado hasta el puerto de Empedrado, ¿cuántos kilómetros hay? Porque el acta habla de 2 leguas, son 10 kilómetros. Y bueno, ahí nomás estamos. ¿Eh? Esto es un lugar precioso. ¿Vos sos acá de Empedrado? No le quiero preguntar al intendente, bueno. Le digo, yo quiero ir a Santa Fe, ¿me queda lejos? No, cruzo el río Paraná y estoy en Santa Fe. Ah, no me diga, está cerquita entonces. Le pregunto al intendente Cini, porque el EC no existe, intendente siempre, toda su vida, vitalicio. No, en todo caso. Quiero ir al Chaco. ¿Estamos lejos? No, acá enfrente. Y damos un paso y estamos en Santa Fe. Estamos en un punto geográfico estratégico. Hay un vestigio en toda esta zona, incluyendo Salada, de los restos cerámicos que dejaron los guaraníes. Hay que ver eso. Y a mí me tocó estar con un antropólogo de apellido Mujica, estar en Santa Rosa, departamento de Concepción, y se hizo carbono 14. Y dio esa antigüedad del año 1350. Se hizo en Washington, esa muestra que se llevó. Lo mismo se puede hacer con esta cruz, el carbono 14. El puente Pessoa, por eso que quiero que los intendentes conozcan, y me gusta además cuando conozcan, pero me gusta con el fueguito ahí y una parrillita, entonces se habla mejor y en familia, porque todos estamos hermanados con esta misma cosa que nos interesa, nuestra identidad. Puente Pessoa data del año 1794, confeccionado por los indios Huácaras y comandado por el padre José de Pessoa y Figueroa, hermano del Pessoa y Figueroa de Salada. Los dos eran religiosos. Y eran como 12 hermanos más o menos, unos cuantos hermanos eran, porque en esa época uno se acostaba temprano, después de la oración ya se acostaba. Entonces eran prolíficos, fértiles, buena alimentación, etcétera, etcétera. Entonces por ahí pasaban todos los Pessoa y Figueroa, y se llamó Paso Pessoa. Y venía acá, Paso Pessoa. Data del 1794. Yo decía, qué lindo es sacar un trocito, mandar a hacer el carbono 14 para ver cuántos años tenía esa madera cuando se puso ahí. Entonces, acá cuentan que no había cientos de guaraníes, había miles de guaraníes. ¿Saben cuántos años más o menos tienen el río Paraná con nuestros antepasados? Y 10.000, más o menos 10.000, 12.000 años. Mucha generación. Hablaba con un director de museo
museo histórico, no doy el apellido, pero sí te conozco. Y los reyes eran puros, pura sangre, imposible. ¿Quién no se enamoraba de alguien, de algún personal de ahí del partido? No. ¿Saben quién era descendiente de una india, hija de Domingo Martínez de Igala? Borges, el escritor, y él estaba orgulloso. ¿Quieren que le cuente otro? Juan Manuel de Rosas, un rubio de ojos claros, reventaba la sociedad en aquella época, uno por su carácter y otro porque era lindo hombre. Descendiente también. La sociedad correntina tenemos una fracción de guaraníes. Cuando yo entré acá recién le saludé a un joven y le dije, "Maepan de Coecaraí". Y es tan lindo nuestro idioma, es tan lindo, porque estamos ligados. Y esto es innegable. La exposición de acá de Matías González, el profesor, excelente, y a mí me enorgullece cuando se defiende con amor. Nuestro señor Ayala tuvo que haber tenido bastante imágenes. Se ven los inventarios de bienes que hacían cada tanto los párrocos y mandaban al gobierno de Corrientes cuando tenía su cabildo. Qué hermoso que era el cabildo de Corrientes. Se demolió. Debe haber alguna imagen en la zona que haya pertenecido a ese lugar. Siempre se encuentra. Hay que investigarlo. Ya yo tengo un tallado de madera, que esto, que lo otro. Entonces, se puede saber de qué madera es y los años, no dicen los años que se encontró ahí. ¿Se sabe el lugar donde se encontró? No. Con seguridad, nosotros en el otro sentido, aparte de los 5 sentidos que tenemos, solemos tener otro sentido más, que es el sexto. Me indica que esa cruz perteneció a la compañía de los franciscanos que estaba instalada acá. Que por cualquier motivo. Tenemos que elaborar hipótesis a confirmar. La otra hipótesis, frente a la escuela agrotécnica, sigue el campito de la escuela agrotécnica, yendo por el caminito, no sé si estará ahora, si estará todo apartado ahora, no sé, pero por el caminito, en la cabecera del campo, la mano derecha, pequeño cementerio. Los cementerios es una base de información importantísima, porque da fecha, da nombre, como la acta de defunciones. Ahí hay un cementerio muy antiguo. Ese cruce tan hermoso que tiene Loma de Empedrado. Jovino, en la esquina, Escobar de la otra esquina, de este otro lado no me acuerdo, pero ese cruce de las 4 bocas, 2 caminos reales. Ese camino que viene de Parada a Coco es tan antiguo como antiguo ese pecado. Es un camino real, porque en el fondo allá, para lo que vamos para el fondo, está el pollo. Y ahí se bifurca el camino, uno que va hacia Uruguayá y el otro que va para San Luis del Palmar. Miren qué lindo que es esto. Y saben que una cosa, chicos, con mis alumnos de Loma de Empedrado, dábamos la vuelta al mundo virtualmente, saliendo del río Empedrado acá. ¿Quién me acompaña? Y salíamos a recorrer. De ahí no íbamos al río Paraná,
volvíamos a Patra y así conocíamos la historia y así conocíamos nuestra geografía, este mundo fantástico. Felicitaciones. Bueno, agradecemos muchísimo esta presentación al profe Matías González, agradecemos mucho la presencia de los chicos de la escuela. Adelante, don José Cini. No, simplemente dos palabritas para agradecer al señor Intendente el haberme invitado para este evento, que yo, más allá de un evento, lo llamaría un reencuentro profundo con nuestra historia. Y lo felicito también por esa original iniciativa que tuvo de buscarle a este hombre que se llama Felipe Olivera y de encontrarlo a través de nuestro prestigioso historiador vecino saladeño, don Matías González. Entonces, creo que él nos trajo con esta investigación, nos acercó a nosotros la imagen de este hombre que parecía una leyenda, que no lo conocíamos y que ahora vemos que tiene carne y hueso, que es un hombre que existió. Entonces, esto ha enriquecido mucho nuestra historia y nos permitió conocer más a este hombre correntino, sencillo, creyente, que en un lugar impreciso de Corrientes se encontró este crucifijo, lo trajo a Empedrado y en torno suyo se edificó lo que hoy es nuestra comunidad. Hoy podemos decir que nuestra historia está más completa. Así que gracias, señor Intendente, gracias, profesor González. Muchas gracias, agradecemos nuevamente al profe Matías González, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Además, antes de finalizar, quiero invitarlos. El 1 de septiembre se va a realizar una caminata. La idea es que camine la juventud, los chicos de la escuela, organizarse con los profes. Saldríamos del acceso empedrado hacia la Virgen Virgen que se encuentra en Lomas y lo vamos a hacer por la ruta provincial, no por la ruta nacional. Por el camino real, dicen acá los historiadores. Eso por un lado, y bueno, después estemos atentos a las actividades. Inicia el mes de septiembre, inician los festejos del Bicentenario, y así vamos a tener muchos reencuentros, como dice el señor José Cini, ya sea en el teatro, en la plaza, en diferentes lugares, donde siempre vamos a estar aportando un poquito de la historia de Empedrado y siempre apuntando hacia donde seguimos, porque queremos seguir cumpliendo años. Que tengan una excelente jornada, y bueno, el profe queda invitado ahí un break preparado para usted.